Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Sanchi y soy su profesora de física del ciclo de nivelación. Y el día de hoy vamos a ver la cuarta clase. Les pido que me tengan un poco de paciencia porque es la primera clase que doy en formato virtual. Así que, bueno, paciencia hasta que le agarremos bien la mano a esto. Vamos a comenzar. Bueno, comenzaremos analizando qué es la energía. ¿Qué es energía? Esta es una palabra que utilizamos mucho en nuestra vida diaria. Sin embargo, definirla por sí mismo es bastante difícil. Si pensamos en energía, nos puede venir a la mente, por ejemplo, la energía eléctrica de cuando conectamos algo al tomacorrientes, la energía que se encuentra almacenada en el combustible que llena el tanque de nuestros automóviles y también la energía que proviene del sol, en forma de luz y de calor. Así podemos seguir buscando infinitos ejemplos. Esto se debe a que la energía está presente en todo proceso físico que ocurre en el universo. Todo va a involucrar una transferencia de energía o una transformación de una forma de energía a otra. ¿Sí? Definimos entonces energía como la capacidad de realizar un trabajo, producir movimiento o de generar un cambio. Bueno, acabamos de definir energía en base al trabajo. Pero bien, ¿qué es el trabajo? Nosotros solemos hablar de trabajo cuando realizamos un esfuerzo físico. Por ejemplo, subir una heladera a un camión de mudanza es un trabajo y bastante pesado. El concepto es bastante similar en la física. Definimos al trabajo como W, the work, que significa trabajo en inglés, como la fuerza que se debe aplicar por la distancia de desplazamiento del objeto. ¿Sí? De esta manera, W es igual a fuerza por distancia. En el ejemplo de la persona subiendo la heladera, se tomaría como fuerza la que está ejerciendo la persona sobre el carrito y la distancia la longitud de la rampa. Mientras más larga sea la rampa o más pesada sea el objeto que nos lleva a realizar una fuerza mayor, mayor es el trabajo que se está efectuando. Pero también debemos notar de que si el desplazamiento es nulo, es decir, si el señor sostiene la heladera en un punto de la rampa, por más fuerza que éste esté ejerciendo, no se realiza un trabajo. Aunque no estoy segura de que la persona que se encuentra en esa situación piense igual. Muy bien, ya con los conceptos de trabajo y energía en mente, analizamos las propiedades básicas de la energía. Bien, la energía se transforma. La energía no se crea, sino que se transforma de una forma de energía a otra en los procesos físicos, y es a través de estas transformaciones que pueden manifestarse las diferentes formas de energía. Otra propiedad es que la energía se conserva, es decir, no se destruye. Al final de cualquier proceso de transformación energética no puede haber menos energía que la que había al principio. Siguiente propiedad. La energía se transfiere de un cuerpo a otro, ya sea en forma de calor, ondas o trabajo. Y la última, pero no por menos importante, la energía se degrada. Es decir, cuando se realiza una transformación, parte de la energía se transformará en algo no deseado, como por ejemplo calor o ruido. Muy bien, ya hablamos de energía, tenemos que tener en mente de que hay muchísimos tipos de energía. Los que más frecuentemente mencionamos, pero están lejos de ser los únicos, son la energía cinética, que está asociada a los movimientos, la energía química, que como dijimos está en el combustible, en los alimentos, y de que está asociada a la unión entre las moléculas, la energía nuclear, que está relacionada con la energía que está en el núcleo de los átomos, la energía térmica, que se asocia a todo lo que es el movimiento de moléculas que se expresa en forma de calor y temperatura, y la energía eléctrica, que está involucrada en lo que es el movimiento de las cargas. ¿Sí? Tenemos un pequeño laboratorio virtual. El link para acceder a este lo voy a dejar en la plataforma. Y tenemos dos distintos prácticos que nos permiten analizar formas y cambios de energía.
¿sí? Nosotros vamos a ver la parte de lo que es un sistema. Acá tenemos un sistema compuesto por 3 componentes y nos permite viendo cómo la energía se transforma de una forma a la otra. Tenemos que activar en la pestañita de acá arriba que nos muestre los símbolos de energía. Entonces en este principio tenemos solamente la energía en forma de energía térmica en la temperatura del agua. Bien, después tenemos estas otras formas de energía. La energía mecánica es lo que nosotros vemos como energía cinética, o sea, energía asociada al movimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a poner en movimiento los elementos del sistema, abriendo la perilla. Vemos que el agua circula, tiene el agua asociada a una energía cinética, al movimiento propio de la misma. Cuando va cayendo, mueve una rueda que activa un transformador que convierte esta energía en energía eléctrica, ¿sí? Electricidad. Este es el principio con el que funcionan las centrales hidroeléctricas. Luego, esta electricidad se usa para calentar el agua, que transforma esta energía eléctrica en energía térmica, ¿sí? Parte del agua se evapora, llevando energía al ambiente en forma de temperatura también, energía térmica, y a la vez la temperatura del agua aumenta, o sea que la energía térmica del elemento va aumentando. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos cambiar los diferentes bloques que componen el sistema. Por ejemplo, cambiamos el agua por una persona en bicicleta que va a hacer el mismo proceso. Va a transformar energía, pero ahora va a ser energía química que estaba almacenada en el organismo, la transforma en energía cinética del movimiento, ¿sí? Y parte de esta energía se va en forma de calor, ¿vemos? Eso es lo que decíamos de que era que parte de la energía se perdía, ¿sí? O sea, bueno, no es que se pierde, se degrada, se convierte en algo que nosotros no queríamos. En este caso no nos interesaba de que se convirtiera en calor de la fricción de la rueda, y sin embargo se convirtió. Y acá nos quedamos sin energía química. Alimentamos a la persona, sigue pedaleando, convierte la energía química en energía cinética y calor, y la energía cinética se convierte en energía eléctrica en el transformador y aumenta la temperatura. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Podemos cambiar la personita por una máquina a vapor, aunque este sistema no tiene mucho sentido porque usamos energía para mover una rueda para calentar agua de nuevo. Así que bueno, podríamos cambiar la del agua por ejemplo, encender una luz. Ahí tenemos energía térmica que se transforma en energía cinética y calor también, que parte de la energía se ve en forma de calor, que luego se transforma en energía cinética, que transforma en energía eléctrica, que se va a transformar en la bombilla en energía lumínica y energía térmica. También podríamos utilizarla, por ejemplo, el sol y una pantalla solar para accionar un ventilador. Entonces tenemos de que la energía lumínica del sol se convierte en energía eléctrica en la pantalla y luego en energía cinética o mecánica en el molino. Y a medida que aumentamos las nubes, la cantidad de energía disminuye. De entre las diferentes formas de energía que existen, vamos a analizar algunos de los que son más importantes o que tienen más influencia para la física. Uno de estos es el caso de la energía cinética. La energía cinética es la energía que está asociada al movimiento de las partículas, ¿sí? Se simboliza con la letra K, que viene de kinetic, movimiento, y se calcula con la siguiente ecuación. La energía cinética es proporcional a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que un cuerpo, que está en movimiento, mientras mayor sea la masa que tiene, mayor va a ser la energía cinética asociada. Y lo mismo para su velocidad. Si tenemos un cuerpo que va a una velocidad muy alta, por más que tenga una masa muy pequeña, va a tener asociada una energía cinética importantísima. Así es lo que pasa, por ejemplo, con una bala que tiene una masa muy pequeña, pero que se mueve a una velocidad altísima. Cuando impacta con alguna superficie, entrega
una gran energía, se produce una gran colisión, ¿sí? Porque tiene mucha energía debido a la elevada velocidad que tiene. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, Superman quisiese frenar un tren que tiene una masa elevada y una velocidad muy elevada y pasar de esa velocidad que tiene a un estado de reposo, ¿sí? Para hacer esto tiene que usar muchísima fuerza porque la energía que viene asociada a este movimiento es muy importante. Otra de las formas de energía más importantes es la energía potencial. Esta energía está asociada a la posición de un objeto con respecto a la Tierra, ¿sí? Y también depende de su masa. Mientras mayor sea la altitud de un objeto respecto a la superficie terrestre, mayor será su energía potencial gravitatoria. Es un poco difícil de imaginarla, pero la podemos considerar como, en el ejemplo que tenemos acá, una persona que está haciendo skate, está andando en patineta y va en medio de la rampa moviéndose a una determinada velocidad, tiene una masa y una velocidad, por lo tanto tiene energía cinética asociada, pero cuando llega al extremo de la rampa se detiene por un momento en la altura. En ese preciso instante en el que el movimiento es cero, toda la energía cinética que tenía cuando se estaba desplazando se convierte en otra forma de energía. Es energía potencial. Es algo de que está asociada a la situación que tiene el cuerpo, o sea, es intrínseca del cuerpo que tiene la potencial, o sea, que tiene la posibilidad de convertirse en otra forma de energía en cualquier momento. También podemos pensarlo en, por ejemplo, una maceta en la cima de un edificio, ¿sí? Tiene asociada una energía potencial. En cualquier momento puede caerse y transformar toda esa energía potencial en energía cinética mientras se está desplazando y se calcula con la siguiente ecuación. U, que representa la energía potencial, es igual a la masa por la gravedad por la altura. Masa es la masa del objeto, gravedad es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos, ¿sí? Esta es una aceleración. Y h representa la altura que tiene el cuerpo con respecto a la superficie terrestre. Otra de las principales formas de energía es la energía térmica. Esta energía está asociada con el movimiento de los átomos y las moléculas dentro de un cuerpo, ¿sí? Normalmente todos los átomos, todas las moléculas que conforman todos los elementos del universo se están moviendo, tienen una vibración y una agitación propia. Pero a medida de que aumenta la temperatura, esta vibración aumenta porque se aumenta la energía cinética de los átomos. O sea, los elementos que estaban componiendo los cuerpos, que de por sí ya estaban vibrando, a medida que tienen más temperatura, vibran más rápido, se chocan unos con otros y transforman esta energía cinética en colisiones todo el tiempo, se van pasando la energía de uno a otros y mientras mayor sea la energía térmica, mayor será esta agitación interna y más caliente estará el cuerpo, o sea, la temperatura del cuerpo será mayor. Acá tenemos, por ejemplo, tres casos. Uno en el que tenemos una temperatura baja, vemos de que la velocidad de las moléculas que conforman esta muestra es baja, o sea, tienen poca movilidad. A medida que la temperatura se va aumentando, la velocidad de las moléculas es mayor y chocan entre ellas y con las paredes del recipiente que lo contiene a una mayor velocidad y por ende mayor energía. Esto nos lleva a la primera ley de la termodinámica. La menciono porque es como una ley que resume todas las propiedades que vamos viendo hasta ahora y que por ahí le sonaba a varios de sus compañeros. ¿En qué consiste esta ley de la termodinámica? Dice que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma a otra. Esta ley, que es un enunciado bastante simple y bastante poderoso, resume todas las propiedades de la energía de las que veníamos hablando. Bueno, a partir de este momento vamos a empezar a hablar sobre un tema que es enorme. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que es el modelo estándar.
Este es el modelo que se utiliza actualmente en la comunidad científica para analizar los procesos que se dan en el universo. Este modelo acepta que 4 interacciones fundamentales, representadas por 4 fuerzas, son las que se necesitan para explicar todo lo que sucede en el universo. Todos los fenómenos físicos, químicos, todo lo que puede ocurrir en el universo está expresado o puede representarse como combinación de solo estas 4 fuerzas. Entonces es algo como muy importante, y para llegar a esta conclusión, que es un modelo en el que se sigue trabajando todavía, se requirieron años y años de investigación y muchísima gente, muchísimo esfuerzo para llegar a simplificarlo hasta este punto, ¿sí? Comenzaremos hablando sobre la fuerza gravitatoria, que es la que nos resulta más familiar. Esta fuerza, que generalmente la asociamos a la manzanita cayendo en la cabeza de Newton, es la que mantiene los pies unidos a la Tierra y la que gobierna la trayectoria también de estrellas y planetas. Es una fuerza muy débil, de alcance infinito. Esto nos tiene que quedar en mente, es infinitamente. Toda aquella partícula, todo aquel cuerpo que tenga masa va a tener una fuerza de atracción hacia otro cuerpo, independientemente de su posición en el universo. Lo que pasa es que mientras más cerca estén y mientras más grande sea la masa, mayor va a ser la fuerza de atracción que va a estar produciendo. Pero todavía no se logra entender muy bien cómo funciona esta fuerza cuando tenemos cuerpos con masas muy chiquititas, como vendría a ser dentro de un átomo. Hay uno de los modelos que se utiliza para expresar esto, que fue desarrollado por un científico muy brillante que fue Albert Einstein. Él desarrolló una teoría que se conoce como la teoría de la relatividad, que es una teoría como muy matemática que hasta el momento no se había conseguido demostrar prácticamente. Recién en el 2015 se realizó una medición que corroboraba esta teoría, que Einstein desarrolló hace tantos años y que numéricamente, o sea, en los cálculos de papel, cerraba perfecto. Recién en el 2015 se pudo demostrar, o sea, hacer un experimento que detectara estas ondas y demostrara que esa teoría estaba en lo cierto. Y me pareció muy interesante compartirles porque hubo una científica argentina que estuvo muy involucrada en la dirección de este descubrimiento, que se llama Gabriela González, es una física cordobesa. Y bueno, les voy a compartir en la plataforma también un link con una charla TEDx que dio ella, donde explica por qué es la importancia de este descubrimiento y la belleza que hay asociado detrás. A partir de estas ondas electromagnéticas, nosotros podemos empezar a escuchar los sonidos del universo. Y eso, además de todas las revoluciones que puede tener en el campo de la ciencia, es muy hermoso. La fuerza electromagnética es un campo de estudio enorme y representa a la fusión de 2 campos que durante mucho tiempo se estudiaron por separado. Estos fueron la electricidad y el magnetismo. Hoy se sabe de que son una sola cosa que se conoce como electromagnetismo. Lo vamos a ver mucho cuando cursemos Física 1, ¿sí? De momento tenemos que tener en mente de que esta fuerza es la responsable de que haya luz, de que los imanes se atraigan entre sí y se repelan, de que se produzcan fenómenos tan impactantes como son los rayos cuando hay una tormenta eléctrica y cosas tan cotidianas como el conectar algo al toma corriente y que circule electricidad y poder hacernos un licuado o poder cargar la batería del teléfono, ¿sí? Esta fuerza también tiene un atributo muy importante, que es el de mantener los electrones unidos al núcleo de los átomos. ¿Qué es esto? Empezamos a hablar de cosas nuevas. Bueno, ahí lo vamos a ver un poco mejor. Este es una representación de un átomo, ¿sí? Al día de hoy sabemos que los átomos no son exactamente así, pero nos sirve mucho para poder visualizar bien y entender cómo es lo que se produce, cómo son los fenómenos que se producen entre ellos, ¿sí? Tenemos un núcleo, que el núcleo está formado por protones y neutrones. Los protones son elementos, podemos pensarlo como si fuesen esferitas que tienen una masa. Bueno,
tienen una carga positiva, mientras que los neutrones son elementos que tienen masa pero no tienen carga. Alrededor de estos elementos giran, formando nubecitas, los electrones. Los electrones tienen una carga negativa, ¿sí? Mediante las interacciones electromagnéticas, o sea, las fuerzas de atracción y repulsión, nos permiten conocer de que los elementos que tienen cargas distintas se atraen. O sea, las cosas positivas se van a ver atraídas por cargas negativas, mientras que se van a repeler entre cargas iguales. O sea, cargas positivas entre sí, protones con protones, se repelen y cargas negativas con positivas se atraen, ¿sí? Entonces, esa atracción que existe entre los electrones y los protones hace de que estos se mantengan cerca del núcleo atómico, ¿sí? Por eso decimos de que esta interacción es tan importante, porque si no fuese por la fuerza electromagnética, no se podrían conformar átomos y no habría materia en el universo. Otra de las fuerzas fundamentales es la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza es la que mantiene junta y enlaza los quarks dentro de protones y neutrones. Nos pusimos a hablar de cosas más chiquitas. Bueno, resulta ser de que cuando se definió a los átomos, se les llamó átomos porque se pensaba de que era lo más pequeño y lo más indivisible que podía haber en el universo. Ahora sabemos de que los átomos están formados por elementos más chiquitos, que son protones y neutrones y electrones, y a la vez estos están formados por elementos más chiquititos. Así que ya nadie se arriesga a decir de que es lo más pequeño e indivisible del universo, ¿sí? Los quarks están dentro de los protones y neutrones, y esto es lo que permite de que estos elementos estén juntos. Recién hablamos de que por el medio de la interacción de la fuerza electromagnética, las cargas iguales se repelen, o sea que las cargas positivas entre sí deberían tratar de alejarse. Bueno, esto no ocurre porque hay una fuerza más fuerte, que es la fuerza nuclear fuerte, que las mantiene juntas, por más de que sus cargas las tienden a repelerse, ¿sí? Lo que tiene esta fuerza, que tiene mucha potencia, pero un alcance muy cortito. O sea, de que se mantiene dentro de lo que es el núcleo atómico, que, como se podrán imaginar, es algo muy, muy pequeño. Entonces, se dice de que esta fuerza está confinada, ¿sí? La complejidad que tiene esta fuerza es tan alta que todavía no se encontró una forma de definirla matemáticamente. Solamente se van encontrando distintas maneras de representarla. Otra de las interacciones fundamentales es la fuerza nuclear débil. Esta fuerza está también dentro del núcleo, pero está involucrada más que en la composición del átomo en cuando se producen decaimientos radioactivos. Estos decaimientos radioactivos están asociados a la radioactividad. Es algo que vamos a ver mucho cuando veamos la parte de medicina nuclear, de que se utilizan materiales radioactivos, es lo que permite de que existan reactores nucleares y todas las bombas nucleares también. Todas las aplicaciones buenas y malas de la energía nuclear están asociadas a los decaimientos radioactivos y a este tipo de interacciones, ¿sí? Que se conoce como fuerza nuclear débil. Este tipo de fuerzas permiten la interacción de partículas con un periodo de tiempo más largo. ¿Cuánto es un periodo de tiempo más largo? Y pueden llegar a ser minutos. Lo que pasa es que las interacciones de la fuerza nuclear fuerte tienen lugar en nanosegundos, o sea, fracciones muy chiquititas del segundo. Entonces, comparado con eso, cualquier cosa que dure más de un segundo ya se considera un periodo de tiempo largo. Bien, todos estos conceptos son todos muy nuevos, son todos muy difíciles y que tienen por detrás mucha ciencia que tiene una complejidad altísima. Pero de momento, con lo que nos tenemos que quedar en mente es con lo siguiente, ¿sí? Existen 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza que sirven para explicar todos los fenómenos que ocurren en el universo, ¿sí? Y que forman lo que se denomina modelo estándar. La más energética de todas estas es la que se conoce como fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Que dijimos que se da dentro del núcleo del átomo y que mantiene los protones unidos entre sí. Luego, en cuanto a energía, le sigue la fuerza electromagnética,
Hablamos de la fuerza electromagnética y de cómo estaba manteniendo a los electrones formando una nubecita alrededor del núcleo. Luego tenemos la fuerza nuclear débil, asociada a los decaimientos radioactivos y la radioactividad en sí. Y finalmente la fuerza gravitatoria, manteniendo a los planetas en su órbita, a nuestros pies en la Tierra y a las manzanas cayendo de los árboles. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda, saben de que estoy siempre a su disposición. Y bueno, nos vemos pronto. Chao.